Okay, caller 1 wins courtside seats to tonight's game. What? I won floor seats? You did. I've been calling for 13 months. Wait, Chris? Yes, I finally did it. What are you gonna wear? Men's Warehouse. They've got today's looks for any occasion, and I need to look like a celebrity. Don't want to stick out. Exactly. They've got Chill Flex by Kenneth Cole, Joseph Abood, and a tailor at every store for the perfect fit. Congrats. You can stop calling now. Not a chance. Get any look for every occasion at Men's Warehouse. Love the way you look. Imagina despertar un día y descubrir que todo lo que conoces está a punto de desaparecer, que el tiempo de la paciencia divina ha terminado y que un juicio inminente está por caer sobre la humanidad. ¿Cómo reaccionarías si alguien te advirtiera que un día de oscuridad, ira y devastación está más cerca de lo que crees? ¿Lo ignorarías o escucharías con atención cada palabra? Así fue la misión del profeta Sofonías. En un tiempo de corrupción extrema, idolatría desenfrenada y falsas seguridades, este profeta se levantó con una voz inconfundible para anunciar el día del Señor, un evento que estremecería no solo a Judá, sino a todas las naciones de la tierra. Sus palabras no eran una simple advertencia, eran una sentencia divina que revelaba el juicio inminente sobre el pecado, pero también una increíble promesa de restauración para aquellos que decidieran humillarse y volverse al verdadero Dios. Sofonías no es un profeta cualquiera. En solo 3 capítulos, entrega un mensaje tan impactante que resuena incluso en nuestros días. Habla de un juicio que no puede ser detenido, pero también de una redención que es más poderosa que la destrucción. Nos muestra que Dios no solo es justo, sino también misericordioso, no solo castiga el pecado, sino que ofrece un camino de salvación a todos los que busquen su rostro con humildad. Pero aquí está lo más sorprendente, la profecía de Sofonías no se limita a su tiempo. Su mensaje apunta a un evento que aún está por venir, un día en el que Dios volverá a intervenir en la historia con poder y gloria. Un día en el que todos tendremos que rendir cuentas ante Él. ¿Estás preparado para descubrir el mensaje oculto en este libro profético? ¿Sabes lo que significa realmente el día del Señor y cómo te afecta hoy? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu forma de ver la historia y el futuro. Porque cuando el juicio divino se acerca, solo aquellos que buscan la justicia del Señor encontrarán refugio. Sofonías profetizó en una época de profunda crisis espiritual y social en Judá, durante el reinado del rey Josías, alrededor del 640 al 609 AC. Su ministerio se sitúa en un momento crucial de la historia, en el que la nación estaba atrapada entre el resurgimiento de la devoción al Dios verdadero promovida por Josías y la arraigada corrupción espiritual que había sido fomentada por generaciones previas de reyes idólatras. Judá estaba en una fase de transición en la que la lucha entre la verdad y la apostasía era evidente en todos los niveles de la sociedad. El pueblo, acostumbrado a la idolatría, se hallaba dividido entre la reforma impulsada por el rey y las prácticas paganas que se habían infiltrado en su cultura. A nivel internacional, la región de Oriente Medio vivía tiempos convulsos. Asiria, el imperio que había dominado la escena política por más de un siglo, se encontraba en decadencia. Su poder, aunque aún considerable, comenzaba a tambalearse debido a conflictos internos y la creciente amenaza de Babilonia. Babilonia, por su parte, emergía como la nueva superpotencia que eventualmente desplazaría a Asiria y tomaría el control del escenario mundial. Egipto, otro actor clave en la región, buscaba recuperar su antigua gloria e influencia, lo que lo llevó a intervenir en los asuntos de las naciones menores, incluidas Judá y sus vecinos. En este contexto de cambio y tensión, Judá se encontraba en una situación de vulnerabilidad extrema, rodeada de fuerzas mayores que eventualmente definirían su destino. Dentro de Judá,
el legado de los reyes anteriores había dejado profundas heridas en la identidad religiosa del pueblo. Manasés, el abuelo de Josías, había gobernado con mano de hierro durante más de 50 años, consolidando el paganismo en la nación. Bajo su gobierno, la idolatría floreció a niveles sin precedentes, se erigieron altares en honor a dioses extranjeros, se permitió el sacrificio de niños en el valle de Hinón y se promovieron prácticas ocultistas, como la adivinación y la consulta de espíritus. Aunque Manasés se arrepintió en sus últimos años, el daño ya estaba hecho. Su hijo Amón, que le sucedió, continuó con estas prácticas y solo su prematura muerte permitió que Josías subiera al trono e iniciara una reforma religiosa. Sin embargo, el pueblo ya estaba profundamente contaminado con estas costumbres y gran parte de la sociedad estaba reacia a cambiar. La crisis moral también se reflejaba en la esfera social y económica. Los líderes de la nación, tanto políticos como religiosos, se habían vuelto corruptos. La injusticia y la desigualdad social eran rampantes. Los ricos explotaban a los pobres sin temor a consecuencias, mientras que los jueces se vendían al mejor postor. El templo de Dios, que debía ser un lugar de adoración pura, había sido invadido por prácticas sincretistas donde la adoración al Señor se mezclaba con ritos paganos. Los sacerdotes habían abandonado su función como guías espirituales y, en lugar de enseñar la ley de Dios, se habían convertido en cómplices de la idolatría, participando en los mismos cultos que promovían la corrupción espiritual del pueblo. Sofonías fue enviado en este contexto para proclamar un mensaje urgente y contundente. Dios, a través de él, declaró que el juicio estaba cerca y que la nación no podía continuar en su ceguera espiritual sin sufrir las consecuencias. El profeta no solo anunció la destrucción que vendría sobre Judá, sino que también denunció con valentía a los líderes corruptos, a los sacerdotes infieles y a los comerciantes fraudulentos que estaban contribuyendo a la decadencia de la nación. Su mensaje fue un llamado al despertar espiritual, una advertencia de que el tiempo de la paciencia divina se estaba agotando y que el pueblo debía arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. El mensaje de Sofonías no surgió de la nada, sino que fue parte de una serie de advertencias que Dios había enviado a su pueblo a lo largo de los siglos. Otros profetas como Isaías y Jeremías también habían levantado la voz contra la idolatría y la injusticia, pero el pueblo no había prestado atención. La advertencia de Sofonías, sin embargo, fue más directa y severa. Él no solo hablaba de un juicio inminente sobre Judá, sino de un cataclismo global, un día de juicio divino que afectaría no solo a su nación, sino a todas las naciones. Esta visión ampliada del juicio reflejaba el carácter universal de la justicia de Dios, que no toleraría la maldad en ningún rincón del mundo. Judá, la parte sur de la nación dividida de Israel, había tenido una historia turbulenta desde la separación de las tribus del norte. Mientras que el reino del norte, Israel, había sido destruido por los asirios en el 722 a.C., Judá había logrado sobrevivir por más tiempo, pero no estaba exenta de los mismos problemas que habían condenado a su reino hermano. La idolatría, la corrupción y la arrogancia espiritual se habían arraigado en su cultura, y aunque habían tenido reyes piadosos como Ezequías y Josías, estos intentos de reforma no fueron suficientes para erradicar completamente el pecado del pueblo. Los pecados de Judá no eran solo individuales, sino que se habían institucionalizado. La idolatría ya no era un fenómeno aislado, sino parte de la identidad nacional. En muchos hogares había altares dedicados a dioses extranjeros y en las ciudades los rituales paganos se realizaban abiertamente.
Incluso dentro del templo de Jerusalén, los sacerdotes permitían la coexistencia de la adoración al Dios de Israel con el culto a Baal, Asera y otros dioses cananeos. Esta mezcla de creencias llevó a una profunda confusión espiritual en el pueblo, quienes creían que podían adorar a Dios mientras mantenían sus prácticas paganas. El problema no era solo religioso, sino también político. Judá se encontraba atrapada en una red de alianzas peligrosas con naciones extranjeras. Los líderes políticos confiaban más en los tratados con Babilonia y Egipto que en la protección de Dios. En su afán por mantenerse seguros, los reyes de Judá ignoraron las advertencias de los profetas y buscaron refugio en acuerdos militares que eventualmente los llevarían a la destrucción. La decadencia de Judá no fue inmediata, sino el resultado de siglos de alejamiento de Dios. Cada generación heredó los pecados de la anterior y, aunque hubo intentos de reforma, estos fueron superficiales. La historia de Judá es un recordatorio de que la persistencia en el pecado, incluso cuando hay advertencias claras, solo puede llevar a la ruina. Sofonías entendió la gravedad de la situación y no suavizó su mensaje. Su profecía no solo estaba dirigida al pueblo común, sino especialmente a los líderes que habían fallado en su responsabilidad de guiar a la nación en los caminos de Dios. Su advertencia era clara: el juicio de Dios estaba cerca y ningún poder humano podría evitarlo. El mensaje de Sofonías no era solo un anuncio de destrucción, sino también un llamado a la reflexión. A través de su profecía, Dios no solo reveló su ira contra el pecado, sino también su deseo de que el pueblo se arrepintiera y regresara a Él. La justicia de Dios es inquebrantable, pero también lo es su misericordia para aquellos que eligen volverse a Él. Uno de los temas centrales en el mensaje de Sofonías es el Día del Señor, una expresión que se repite varias veces en su libro y que representa el tiempo en que Dios ejecutará juicio sobre las naciones, comenzando con Judá. Este concepto, aunque presente en otros profetas, adquiere en Sofonías un matiz especialmente sombrío y definitivo. El Día del Señor no es simplemente un evento aislado de castigo, sino una manifestación de la justicia divina en su plenitud, un día donde la paciencia de Dios se agotará y su santidad demandará una respuesta ante la corrupción y el pecado de la humanidad. Para Judá, este día significaba la llegada de una destrucción inminente. Sofonías no deja lugar a la duda: el juicio será severo, total y sin escape para aquellos que han persistido en la rebelión contra Dios. La imagen que el profeta describe es la de un día de oscuridad y aflicción, en el que la mano de Dios caerá con fuerza sobre los injustos. En su advertencia, el profeta usa un lenguaje fuerte y aterrador, describiendo un día de tinieblas, angustia y desolación. No será un día de esperanza, sino de terror, donde los pecadores recibirán el castigo que por tanto tiempo ignoraron. Este juicio no es solo contra Judá, sino que se extiende a todas las naciones. La maldad y la corrupción no se limitaban al pueblo de Dios, las naciones vecinas también habían caído en prácticas abominables, y Dios, como juez soberano de toda la tierra, actuaría en consecuencia. Sofonías describe un juicio universal en el que la arrogancia de los poderosos será humillada y la maldad será erradicada de la faz de la tierra. Nadie quedará exento de este día, pues el Señor traerá justicia sobre toda la humanidad. La profecía del Día del Señor también tiene un componente escatológico. Aunque en su contexto inmediato se refiere al juicio que vendría sobre Judá y las naciones en su tiempo, también apunta a un juicio final que ocurrirá en el fin de los tiempos.
Sofonías nos presenta un Dios que no solo juzga en el presente, sino que también tiene un plan final para restaurar la justicia y eliminar el mal del mundo. Su mensaje nos recuerda que, aunque el juicio es inevitable, hay una oportunidad para el arrepentimiento antes de que llegue ese día. A diferencia de otros profetas que enfatizan la misericordia de Dios antes de describir el juicio, Sofonías pone un énfasis inicial en la ira divina. Su mensaje es directo y sin rodeos: Dios está airado contra su pueblo y su paciencia ha llegado a su fin. La imagen que nos presenta es la de un Dios que ha tolerado el pecado durante demasiado tiempo, pero que ahora se dispone a actuar con justicia. Para muchos, esta descripción de la ira de Dios puede resultar incómoda, pero es fundamental para entender su carácter. La ira de Dios no es un capricho ni una reacción impulsiva. No es el resultado de un Dios vengativo que busca destruir sin propósito, sino la respuesta de un Dios santo que no puede ignorar el pecado. El pueblo de Judá había sido advertido en múltiples ocasiones por otros profetas, pero había hecho oídos sordos a sus llamados. En lugar de volverse a Dios, continuaron en su rebeldía, confiando en su propia seguridad y en los ídolos falsos que adoraban. Ahora, la advertencia se había convertido en sentencia, el castigo era inminente. El pecado de Judá no era un asunto menor. No se trataba de simples faltas o errores, sino de una actitud de desafío y desprecio hacia Dios. La idolatría había contaminado todos los aspectos de la sociedad y la injusticia se había normalizado hasta el punto de que los más débiles eran explotados sin remordimiento. Los líderes religiosos, en lugar de guiar al pueblo hacia la verdad, habían participado en la corrupción y se habían convertido en cómplices del pecado. Sofonías deja claro que el castigo será total. No habrá excepciones ni distinciones entre clases sociales o estatus político. Tanto los ricos como los pobres, los sacerdotes como los comerciantes, los nobles como los esclavos, todos sufrirán las consecuencias de sus actos. Dios barrerá la tierra con su juicio y hará justicia a aquellos que han sido oprimidos. No habrá manera de comprar su favor ni de escapar de su mano, porque el pecado había llegado a un punto en el que no podía ser ignorado más. Aunque el mensaje de Sofonías comienza con el juicio sobre Judá, rápidamente se expande para abarcar a otras naciones. Dios no solo castigará a su pueblo por su rebelión, sino que también traerá juicio sobre los pueblos que han actuado con arrogancia y violencia. Sofonías menciona específicamente a Filistea, Moab, Amón, Asiria y otras naciones que habían sido enemigas de Judá y que habían participado en la corrupción generalizada. Cada una de estas naciones representaba una forma de maldad que Dios no podía tolerar. Filistea, por ejemplo, era un pueblo conocido por su arrogancia y hostilidad hacia Israel. Moab y Amón habían sido constantes opositores del pueblo de Dios y se habían burlado de ellos en sus momentos de debilidad. Asiria, que en ese tiempo estaba en decadencia, había sido un imperio despiadado, famoso por su crueldad y opresión. Todas estas naciones, aunque no eran parte del pueblo de Dios, también estaban bajo su juicio, porque su justicia es universal. Este énfasis en el juicio sobre las naciones extranjeras refuerza la idea de que Dios no es un juez parcial. No solo castigará a Judá por su pecado, sino que también juzgará a todos los que han practicado la injusticia y han despreciado su autoridad. La soberanía de Dios no se limita a Israel o Judá, sino que abarca toda la creación. Su justicia es absoluta y su poder se extiende sobre todos los pueblos, sin importar su ubicación o su poder político.
El juicio de Sofonías sobre las naciones extranjeras también es un recordatorio de que Dios no ignora el mal en el mundo. Aunque a veces parece que los malvados prosperan sin consecuencias, la Biblia nos asegura que llegará el día en que serán llamados a rendir cuentas. Sofonías proclama que el día del Señor será el momento en que Dios pondrá fin a la injusticia y restaurará su orden divino sobre la tierra. Uno de los principales motivos por los cuales el juicio de Dios se cernía sobre Judá era su profunda y persistente idolatría. El pueblo, que una vez había sido elegido por Dios para ser su posesión especial y luz entre las naciones, había caído en un estado de decadencia espiritual tan grave que ya no distinguía entre la verdadera adoración y el culto a dioses extranjeros. Este pecado no solo era una traición directa al pacto establecido con Dios, sino que también había contaminado cada aspecto de la vida nacional, desde la esfera religiosa hasta la política y social. La idolatría en Judá no se limitaba a la adoración de ídolos en templos específicos, sino que se había infiltrado en los hogares, las calles y las costumbres cotidianas del pueblo. Había altares paganos en las colinas y en los valles, y los mismos sacerdotes que debían servir a Dios se habían convertido en líderes de rituales dedicados a Baal, Asera, Moloc y otros dioses de las naciones vecinas. Lo más alarmante es que esta práctica no era solo un fenómeno de la clase baja o de los extranjeros que habitaban en Judá, sino que era fomentada y respaldada por los propios líderes, incluyendo a los reyes previos a Josías. El problema no radicaba únicamente en la construcción de imágenes o estatuas de falsos dioses, sino en lo que representaban. La idolatría llevaba consigo una serie de prácticas abominables que atentaban directamente contra los mandamientos de Dios. Entre ellas estaban los sacrificios humanos, la prostitución ritual y la consulta a espíritus y adivinos. El pueblo de Dios, que había sido rescatado milagrosamente de Egipto y había sido guiado con mano poderosa a través del desierto, ahora participaba en ritos de magia, encantamientos y supersticiones propias de las naciones paganas. Dios había advertido repetidamente a su pueblo sobre las consecuencias de la idolatría. La ley de Moisés había sido clara al respecto: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 4. Sin embargo, el pueblo de Judá había ignorado estas advertencias, confiando más en los dioses extranjeros y en alianzas políticas con otras naciones que en el poder y la fidelidad de su Dios. Sofonías, como voz profética de Dios, denunció con gran severidad esta idolatría. En su mensaje no dejó lugar a dudas de que el juicio vendría precisamente por causa de esta traición. Su profecía mostraba que el pecado del pueblo no era simplemente una debilidad moral, sino un acto deliberado de rebelión contra su Creador. La idolatría era la evidencia de que el corazón de la nación se había alejado de Dios, y por lo tanto, el castigo era inevitable. La corrupción en Judá no se limitaba al pueblo común, sino que tenía sus raíces en los mismos líderes que debían guiar a la nación en justicia y rectitud. Desde los sacerdotes hasta los jueces, pasando por los gobernantes y los nobles, todos habían contribuido al estado de decadencia moral y espiritual del pueblo. Los encargados de hacer cumplir la ley de Dios y de administrar justicia se habían entregado a la avaricia, la opresión y la injusticia. Uno de los grupos más criticados por Sofonías fueron los sacerdotes y ministros del templo. En lugar de preservar la pureza de la adoración y guiar al pueblo en el temor de Dios, estos hombres habían sido los primeros en caer en la idolatría.
no solo permitieron la introducción de cultos paganos en el Templo de Jerusalén, sino que también participaron activamente en ellos. Algunos incluso ofrecían sacrificios a dioses extranjeros en los mismos altares donde se suponía que se debía adorar al Señor. Su traición fue tan grave que Dios, a través de Sofonías, declaró que serían completamente destruidos y eliminados de entre el pueblo. Pero la corrupción no se limitaba a la esfera religiosa. Los nobles y gobernantes de Judá también se habían convertido en símbolos de injusticia y opresión. Wherever Bud goes, his harmonica goes with him. It's a pocket full of soul. Now he's living with prostate cancer. He asked his doctor about Xtandi and enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. En lugar de administrar la nación con integridad, utilizaban sus posiciones de poder para enriquecerse a costa de los pobres y necesitados. La corrupción era endémica y los juicios eran manipulados para favorecer a quienes podían pagar sobornos. Los ricos acumulaban riquezas explotando a los débiles, comprando tierras y propiedades por medio de engaños y manipulaciones. En este contexto, Sofonías condenó duramente a estos líderes corruptos y los incluyó en el juicio venidero. No habría distinción de clases en el castigo de Dios, tanto los pobres como los ricos serían juzgados conforme a sus obras. Los poderosos que se habían creído inmunes a las consecuencias de su corrupción descubrirían que su riqueza y posición no les servirían de nada en el día del Señor. Uno de los aspectos más impactantes del mensaje de Sofonías es su énfasis en la destrucción total de los ídolos. Dios no solo castigaría a las personas que habían participado en la idolatría, sino que también erradicaría por completo los objetos y templos paganos que habían sido erigidos en la nación. Esta destrucción no era solo un castigo, sino una purificación necesaria para restaurar la santidad del pueblo y el culto genuino al Señor. Sofonías profetizó que los altares paganos serían derribados, que los ídolos serían reducidos a polvo y que los templos de los dioses extranjeros serían arrasados. La tierra de Judá sería limpiada de toda influencia maligna para que el pueblo pudiera volver a la adoración genuina. Esta imagen es similar a la purificación que realizó el rey Josías, quien destruyó los lugares de culto pagano y eliminó los rituales idolátricos de la nación. Sin embargo, la profecía de Sofonías indica que esta purificación sería aún más profunda y definitiva, pues vendría directamente de la mano de Dios. Más allá del aspecto físico de la destrucción de los ídolos, esta profecía también tenía un significado espiritual. Dios no solo quería eliminar los objetos materiales de idolatría, sino también arrancar la idolatría de los corazones de su pueblo. La verdadera restauración solo podría ocurrir cuando la nación volviera su corazón a Dios y abandonara por completo su dependencia de dioses falsos. El mensaje de Sofonías es una advertencia contundente sobre el peligro de la idolatría y la corrupción. Su profecía muestra que Dios es paciente, pero no permitirá que su pueblo permanezca en el pecado indefinidamente. La destrucción de los ídolos y el castigo de los líderes corruptos eran actos de justicia divina,
pero también eran una oportunidad de restauración para aquellos que estuvieran dispuestos a arrepentirse y buscar al verdadero Dios. El mensaje de Sofonías, aunque profundamente marcado por el juicio divino, no es solo una advertencia de destrucción. En medio de la inminente calamidad que el profeta describe, Dios aún extiende una última oportunidad para que su pueblo se arrepiente y sea salvo. A diferencia de otros profetas que comenzaron sus mensajes con llamados al arrepentimiento, Sofonías primero proclamó la severidad del juicio y luego ofreció la esperanza de una restauración para aquellos que volvieran sus corazones a Dios. El llamado de Sofonías al arrepentimiento es urgente y directo. La destrucción no es una posibilidad lejana, sino un evento inminente. La paciencia de Dios ha sido extendida por generaciones, pero ahora el tiempo se está agotando. El pueblo de Judá ha recibido advertencias durante décadas a través de profetas como Isaías y Jeremías, pero ha rechazado cada una de ellas. Ahora, Sofonías habla con una intensidad que no deja espacio para la indiferencia. Este es el último aviso antes de que el juicio caiga. Dios no desea la destrucción de su pueblo, pero su justicia demanda que el pecado sea castigado. La única esperanza de salvación es que Judá se humille y reconozca sus pecados. Este llamado no es solo para los líderes religiosos o los gobernantes, sino para toda la nación. Cada persona es responsable de su respuesta ante Dios. Nadie puede excusarse diciendo que no sabía lo que debía hacer, pues el mensaje del profeta es claro: solo un verdadero arrepentimiento podrá detener la ira del Señor. El arrepentimiento del que habla Sofonías no es solo una emoción superficial de tristeza o culpa, sino un cambio profundo de corazón y conducta. No basta con reconocer el pecado, es necesario abandonarlo por completo y regresar a los caminos del Señor. La idolatría, la injusticia y la corrupción deben ser erradicadas, y el pueblo debe comprometerse a vivir en obediencia a la ley de Dios. Solo así podrán escapar de la calamidad que se avecina. Aunque el juicio de Dios será severo y la mayoría del pueblo de Judá sufrirá las consecuencias de su pecado, Sofonías introduce un concepto crucial en su mensaje: el remanente justo. Este grupo de personas, aunque pequeño, representa la esperanza de Israel y la promesa de que Dios no abandonará por completo a su pueblo. El remanente es aquel grupo de fieles que ha permanecido obediente a Dios en medio de una sociedad corrupta. Son los que no se han contaminado con la idolatría ni han participado en las injusticias de los gobernantes. Son aquellos que, aunque rodeados de maldad, han decidido mantenerse firmes en la verdad y la santidad. Para ellos, el día del Señor no será un día de terror, sino un día de liberación. La idea del remanente es recurrente en la Biblia y muestra cómo Dios siempre preserva un grupo de personas fieles a su pacto. Así como en los días de Noé Dios salvó a una familia del juicio del diluvio, y así como en la época de Elías Dios preservó a 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal, Sofonías profetiza que habrá un grupo de fieles que serán protegidos en medio del castigo de Judá. Este remanente no se define por su linaje o su posición social, sino por su humildad y obediencia. No serán los poderosos ni los líderes corruptos quienes sobrevivirán, sino aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Sofonías enfatiza que este grupo será caracterizado por su justicia y mansedumbre, dos cualidades que contrastan directamente con la arrogancia y la opresión que dominaban la sociedad de Judá. Dios promete que, después del juicio, restaurará a este remanente y lo convertirá en el núcleo de un pueblo renovado. Ellos serán los que reconstruyan la nación y establezcan una sociedad basada en la verdad y la justicia de Dios.
El mensaje de Sofonías nos muestra que, aunque el juicio de Dios es severo, su misericordia es aún más grande para aquellos que deciden volver a Él con un corazón sincero. Sofonías deja claro que el verdadero arrepentimiento no es solo un acto momentáneo de remordimiento, sino una transformación completa del corazón y la vida. Dios no busca simplemente que el pueblo exprese su dolor por el pecado, sino que cambie su forma de vivir y adopte un estilo de vida de humildad y justicia. La humildad es un tema clave en el mensaje del profeta. La arrogancia de Judá, su confianza en su propia fuerza y su desprecio por las advertencias de Dios fueron parte de lo que los llevó a la ruina. Por eso, el arrepentimiento genuino requiere un abandono total de la autosuficiencia y un reconocimiento de la necesidad de Dios. El pueblo debe humillarse ante Él, reconocer su soberanía y depender completamente de su guía. La justicia también es un componente esencial de la restauración. No basta con volver a Dios en lo privado, el cambio debe reflejarse en la sociedad. Las prácticas corruptas deben cesar, la explotación de los débiles debe terminar y la nación debe comenzar a actuar conforme a la ley de Dios. La verdadera restauración no puede ocurrir sin un cambio en la manera en que se trata a los demás. Sofonías muestra que Dios no solo desea salvar a su pueblo del juicio, sino que también quiere purificarlo y transformarlo en un modelo de santidad. La restauración de Judá no será solo externa, sino interna. No se trata simplemente de reconstruir una ciudad o un templo, sino de restaurar una relación con Dios basada en la fidelidad y la verdad. Este llamado al arrepentimiento sigue siendo relevante hoy. Dios sigue buscando corazones humildes que reconozcan su necesidad de Él. Sigue llamando a las personas a la justicia y a la santidad, no solo como una práctica personal, sino como un estilo de vida que impacte a toda la sociedad. La invitación de Sofonías sigue abierta. Aquellos que buscan al Señor con sinceridad encontrarán en Él refugio y restauración. El mensaje de Sofonías nos recuerda que Dios no solo es un juez justo, sino también un Padre misericordioso. Su deseo no es la destrucción de su pueblo, sino su restauración. El juicio es real y necesario, pero la salvación está disponible para aquellos que eligen apartarse del pecado y buscar su rostro. Sofonías nos llama a tomar una decisión: ¿seguiremos el camino de la rebelión o responderemos al llamado de Dios con humildad y justicia? La elección determinará nuestro destino en el día del Señor. Aunque Sofonías ha hablado con dureza sobre el juicio venidero, su mensaje no termina en desesperanza. Después de describir con detalles aterradores la inminente ira de Dios, el profeta introduce un elemento clave en su mensaje: la restauración de un pueblo purificado y renovado. Dios no solo castigará el pecado, sino que también traerá sanidad y redención a los que se vuelvan a Él con un corazón sincero. Esta promesa de salvación muestra el carácter completo de Dios. Él es justo y castiga el mal, pero también es misericordioso y fiel a sus promesas. Sofonías describe un futuro donde la destrucción será seguida por una reconstrucción gloriosa. Dios restaurará a aquellos que se mantuvieron fieles, los protegerá y los traerá de vuelta a una comunión plena con Él. La imagen que presenta el profeta es la de un pueblo que, después de haber pasado por el fuego de la prueba, emerge como una nación refinada, libre de corrupción e idolatría. Esta restauración no será solo material, sino sobre todo espiritual. Dios cambiará los corazones de su pueblo y establecerá con ellos una relación renovada basada en la justicia y la verdad. El lenguaje de Sofonías nos deja ver que la restauración no será exclusiva para Judá, sino que incluirá a todas las naciones que se vuelvan a Dios.
Este es un aspecto sorprendente del mensaje del profeta, ya que insinúa la inclusión de gentiles en el plan de salvación. No solo los israelitas serán restaurados, sino que Dios reunirá a un pueblo que lo adore con un corazón puro, sin importar su origen. Esta idea apunta hacia el cumplimiento futuro en Cristo, donde la salvación se extiende más allá de Israel para alcanzar a todas las naciones. La restauración anunciada por Sofonías no se trata solo de la reconstrucción de Judá después del exilio, sino de una transformación total que cambiará la forma en que el mundo es gobernado. En este futuro prometido, Dios mismo será el Rey Supremo y su gobierno estará marcado por la justicia, la paz y la armonía perfecta entre Él y su pueblo. A lo largo de la historia de Judá, los reyes habían fallado repetidamente en su misión de gobernar con rectitud. Muchos de ellos fueron corruptos, idólatras y opresores, llevando al pueblo a la decadencia espiritual y social. Pero en este tiempo de restauración, Dios tomará el control directamente y reinará con perfecta justicia. No habrá más líderes tiránicos, no habrá explotación ni desigualdad, porque el único rey será el Señor. Este aspecto de la profecía de Sofonías conecta con la visión mesiánica del reino de Dios que aparece en otros profetas y en el Nuevo Testamento. La idea de un gobierno divino, donde la voluntad de Dios se cumple en la tierra como en el cielo, es una esperanza que trasciende el tiempo. En este nuevo reino, la opresión y la injusticia serán eliminadas y el pueblo vivirá en paz, libre del temor y la angustia que marcaron su historia anterior. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. what do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. At IKEA, your dreams can come true. Well, maybe not the ones where you're being chased by a monster. We're talking about kitchen dreams. And there are IKEA products and solutions for all of them. Whether it's a whole new kitchen, a statement glassware set, or just new cutlery. If you got big dreams or small dreams in any size or budget, IKEA can help you bring them to life. Visit IKEA.us/dreamkitchen to learn more. Dream the possibility. El mensaje de Sofonías también enfatiza que este reino no solo será para Judá, sino para todas las personas que han buscado a Dios con sinceridad. La imagen de un mundo restaurado, en el que todas las naciones reconocen la soberanía del Señor y viven en armonía bajo su gobierno, es una poderosa visión del futuro que Dios tiene preparado para los que le son fieles. Otro elemento clave en la profecía de Sofonías es el regreso de los exiliados, aquellos que habían sido dispersados como resultado del juicio de Dios sobre la nación. La dispersión del pueblo fue una de las consecuencias más devastadoras de su pecado, pero Dios promete reunirlos nuevamente. Este regreso no solo es un evento geopolítico, sino un símbolo profundo de restauración espiritual. La dispersión de Israel representó la ruptura de su relación con Dios debido a su idolatría y rebeldía. Ahora, el hecho de que Dios los traiga de vuelta simboliza su perdón y el restablecimiento de su pacto con ellos. No solo están regresando a su tierra, sino que están volviendo a su propósito original como nación santa.
La imagen de los exiliados regresando también refleja la compasión de Dios. A pesar de que el pueblo había pecado gravemente, Dios no los destruyó completamente. Su amor y misericordia permanecen y Él tiene un plan para restaurarlos. Este regreso no será con vergüenza ni tristeza, sino con alegría y celebración, porque Dios ha quitado su condena y los ha aceptado nuevamente como su pueblo. Este tema también tiene una dimensión espiritual más amplia. En el Nuevo Testamento, el regreso de los exiliados se convierte en una imagen de la reconciliación entre Dios y la humanidad. Así como Judá fue restaurada después de su juicio, la humanidad, que se había alejado de Dios debido al pecado, ahora puede volver a Él a través de Cristo. La profecía de Sofonías, por lo tanto, no solo apunta a un evento histórico, sino que prefigura la obra de redención que Dios llevaría a cabo a través del Evangelio. El capítulo final de la profecía de Sofonías es una explosión de esperanza. Después de los oscuros anuncios de juicio, el profeta pinta un cuadro glorioso de restauración, alegría y paz. Dios mismo se regocijará con su pueblo y cantará sobre ellos, una imagen única en la Biblia que muestra la profundidad del amor divino. El mensaje de Sofonías nos muestra que Dios nunca abandona a los que le buscan con sinceridad. Aunque el pecado trae consecuencias severas, su amor siempre ofrece una salida para aquellos que desean volver a Él. La restauración que Sofonías anuncia no es solo un alivio temporal, sino la promesa de un futuro donde la presencia de Dios será permanente y su pueblo vivirá en completa seguridad. Esta visión de restauración nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios sigue teniendo un plan de esperanza para nuestras vidas. Sofonías nos invita a confiar en que, sin importar lo que enfrentemos, el poder restaurador de Dios puede transformar cualquier situación y llevarnos a una nueva vida en su presencia. El mensaje de Sofonías es una advertencia de juicio, pero también una promesa de gracia. La destrucción no es el final de la historia, porque Dios siempre tiene un propósito mayor: restaurar a aquellos que confían en Él y darles un futuro lleno de esperanza y bendición. En su mensaje de restauración, Sofonías enfatiza que la obra de Dios no solo consistirá en traer de vuelta a los exiliados y restaurar su tierra, sino también en una transformación profunda y espiritual del corazón de su pueblo. Esta purificación será el sello definitivo del pacto renovado entre Dios e Israel. La purificación espiritual es más que una corrección de conductas externas, es un proceso en el que Dios cambiará la naturaleza interna de su pueblo, eliminando de ellos todo rastro de idolatría, arrogancia y rebelión. La idolatría había sido la raíz de la caída de Judá. El pueblo se había entregado a dioses extranjeros, confiando más en imágenes de madera y piedra que en el Dios verdadero. Esta apostasía no solo los había alejado de la adoración genuina, sino que también había corrompido su carácter y su justicia social. La idolatría los llevó a la explotación de los pobres, a la opresión de los indefensos y a la distorsión de la verdad. Sin una transformación espiritual, la nación habría vuelto a caer en el mismo ciclo de pecado y juicio. Por ello, Dios no solo restaurará externamente la nación, sino que también limpiará el interior de su pueblo, asegurando que nunca más regresen a la maldad. La purificación de corazones no es un simple ajuste moral, sino una renovación completa del ser humano. Dios no solo demandará obediencia externa, sino que implantará en su pueblo un nuevo deseo de justicia, humildad y devoción sincera. Este concepto se alinea con otras profecías bíblicas que hablan de un corazón nuevo y un espíritu renovado. Dios no está interesado en una mera reforma externa,
sino en una transformación que comience desde adentro. La purificación de Dios no solo eliminará el pecado, sino que también producirá en su pueblo un nuevo carácter basado en la humildad y la obediencia. La arrogancia y el orgullo habían sido características dominantes en Judá antes del juicio. El pueblo se había creído invulnerable, confiando en sus propias riquezas y estrategias políticas en lugar de depender de Dios. Sin embargo, Sofonías anuncia que, después de la purificación, Dios formará un pueblo que dependerá completamente de Él. Este nuevo pueblo será caracterizado por su humildad y su disposición a obedecer la voluntad de Dios sin resistencia. Ya no habrá una actitud de autosuficiencia ni una inclinación a la desobediencia. La humildad se convertirá en su identidad, lo que permitirá una relación restaurada con su Creador. Serán un pueblo que no buscará la gloria personal, sino que vivirá con una profunda conciencia de su necesidad de Dios. La humildad es clave en la relación con Dios. La historia de Israel demuestra que la autosuficiencia y la arrogancia siempre los llevaron al desastre. Pero ahora, después de haber pasado por el fuego del juicio, aprenderán a depender de Dios de manera genuina y sincera. Este pueblo ya no será gobernado por la codicia ni por el deseo de poder, sino que caminará en la voluntad de Dios con un corazón puro y humilde. El pecado había ensuciado no solo la tierra de Judá, sino también el corazón de sus habitantes. Sofonías deja claro que la purificación es necesaria para que el pueblo pueda vivir en la presencia de Dios sin temor ni culpa. No basta con regresar físicamente a la tierra, es indispensable que el alma del pueblo sea limpiada para que puedan disfrutar plenamente de la restauración divina. Dios es santo y no puede habitar en medio de un pueblo que persiste en su pecado. Por eso, antes de restaurar completamente la relación con su pueblo, Dios erradicará de entre ellos todo rastro de maldad. Esta limpieza no solo es un acto de disciplina, sino un acto de amor. Dios quiere que su pueblo experimente una comunión profunda y sin obstáculos con Él, y para ello es necesario que sean santificados. La limpieza espiritual también significa que el pueblo no solo será perdonado, sino que será capacitado para vivir en santidad. En el pasado, los israelitas habían sido liberados de Egipto, pero sus corazones aún estaban inclinados a la idolatría y la rebelión. Ahora, Dios no solo los liberará físicamente, sino que también cambiará su naturaleza interna para que puedan vivir en justicia y verdad. Este principio se aplica no solo a Judá, sino también a todos los creyentes en el plan de redención de Dios. El pecado separa al hombre de Dios, pero la limpieza espiritual permite que la comunión con Él sea restaurada. Así como Judá necesitaba ser purificada para entrar en una nueva etapa de relación con Dios, cada persona necesita ser transformada por su gracia para experimentar una vida en plenitud y comunión con el Señor. El mensaje de Sofonías nos enseña que Dios no solo quiere quitar el pecado de nuestras vidas, sino que quiere transformarnos completamente. La purificación no es solo una eliminación de lo malo, sino una restauración de lo bueno. Dios quiere que su pueblo sea santo, no por obligación, sino porque ha sido renovado desde adentro. Este proceso de purificación es necesario para que la restauración de Judá sea duradera. Si el pueblo regresara a su tierra sin haber cambiado su corazón, pronto volvería a caer en los mismos pecados que lo llevaron al exilio. Pero con la purificación de Dios, el pueblo no solo será restaurado físicamente, sino que tendrá una nueva relación con su Creador. Este mensaje sigue siendo relevante hoy. Dios no solo quiere librarnos del castigo del pecado,
sino que quiere transformarnos completamente para que vivamos en comunión con Él. A través de Jesucristo, esta purificación se ha hecho accesible a todos los que creen en Él. Dios no solo borra nuestras transgresiones, sino que nos da un nuevo corazón y una nueva vida. Sofonías nos muestra que la restauración de Dios es mucho más profunda de lo que imaginamos. No es solo reconstruir una nación, sino reconstruir corazones. No es solo limpiar la tierra, sino limpiar el alma. Es un mensaje de juicio, pero también de esperanza, porque nos recuerda que, aunque el pecado nos aleja de Dios, su gracia siempre nos ofrece un camino de retorno y restauración. Desde el principio, Dios estableció un pacto con su pueblo. Este pacto no solo consistía en bendiciones materiales, sino en una relación viva y cercana con Él. Sin embargo, a lo largo de la historia de Israel y Judá, el pueblo constantemente quebrantó la alianza con su desobediencia, idolatría y falta de fe. El juicio que Dios decretó sobre Judá fue una consecuencia directa de la ruptura de este pacto, pero no significaba que Dios hubiera abandonado su promesa. Sofonías nos muestra que, aunque el juicio de Dios es inevitable para aquellos que persisten en el pecado, su fidelidad permanece intacta. Dios es un Dios de pacto, lo que significa que Él no olvida sus promesas, incluso cuando su pueblo ha fallado. La restauración que Sofonías anuncia no es solo un regreso físico del exilio, sino un renovado compromiso divino con su pueblo. Dios traerá de vuelta a aquellos que han sido dispersados y reconstruirá la relación quebrantada con ellos. Este cumplimiento de la promesa divina es un reflejo del amor inmutable de Dios. A pesar de que el pueblo merecía la destrucción total, Dios en su misericordia decide restaurarlos. Esta restauración no solo afectará a Judá, sino que también servirá como testimonio para todas las naciones de que Dios es fiel a su palabra. Dios no solo restaurará la relación con su pueblo, sino que también transformará su corazón. La idolatría y la corrupción habían alejado a Israel de la voluntad divina, pero en esta nueva etapa, Dios asegurará que el corazón de su pueblo sea cambiado para siempre. Esta transformación no se basará en esfuerzos humanos, sino en la obra de Dios dentro de cada persona. El concepto de un corazón nuevo es una promesa repetida a lo largo de la Biblia. Profetas como Jeremías y Ezequiel también hablaron de cómo Dios cambiaría el corazón de piedra de su pueblo por un corazón sensible a su voz. En esta restauración, el pueblo ya no servirá a Dios por miedo al castigo, sino por amor y gratitud. Esta idea se relaciona con la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. Así como Dios prometió cambiar el corazón de Israel, Jesucristo vino a traer una transformación completa en la vida de todos aquellos que creen en Él. La salvación en Cristo no es solo un acto de perdón, sino un nuevo nacimiento espiritual, en el que el creyente recibe un corazón dispuesto a obedecer y seguir a Dios con sinceridad. El pueblo restaurado no será el mismo que antes del juicio. Ahora serán personas renovadas, guiadas por la humildad y la fidelidad. No volverán a caer en los mismos errores porque Dios mismo habrá cambiado su naturaleza. Esta es la evidencia de que la restauración de Dios no es solo externa, sino que comienza desde el interior del corazón humano. El propósito final de la restauración no es solo que el pueblo regrese a su tierra, sino que puedan vivir nuevamente en una relación plena con Dios. La desobediencia había provocado una separación espiritual entre Dios e Israel, pero ahora, con la purificación y transformación del pueblo, esa barrera será eliminada. Sofonías describe una escena en la que Dios se regocija con su pueblo.
Es una imagen poderosa porque muestra a un Dios que no solo restaura por obligación, sino por amor. Dios no solo perdona, sino que también celebra el regreso de su pueblo. Esta es una de las pocas veces en la Biblia donde vemos a Dios expresando su amor a través de alegría y gozo, mostrando la profundidad de su afecto por aquellos que le pertenecen. La restauración de la alianza también significa que el pueblo tendrá una nueva seguridad en su relación con Dios. Ya no vivirán bajo la amenaza constante de juicio y castigo, sino que podrán disfrutar de una relación de paz y comunión con su Creador. Este es el mayor regalo de la restauración, la garantía de que Dios está con ellos y nunca los abandonará. El mensaje de Sofonías no es solo para Judá, sino para todos los que buscan a Dios. La promesa de restauración se extiende a cada persona que ha experimentado las consecuencias del pecado y desea volver a una relación con su Creador. Dios sigue siendo un Dios de pactos. A través de Jesucristo, la humanidad tiene acceso a una nueva alianza, donde el pecado es perdonado y los corazones son transformados. Así como Dios restauró a Israel después de su juicio, Él sigue restaurando vidas hoy. La restauración de la alianza nos recuerda que Dios nunca se olvida de sus promesas. Aunque a veces enfrentemos pruebas y disciplina, su objetivo final es nuestra redención y comunión con Él. Dios no solo desea corregirnos, sino que anhela celebrar con nosotros el gozo de la restauración. Sofonías nos da un mensaje claro: Dios no solo juzga, sino que también restaura. Su amor es tan grande que, aunque la humanidad se aleje de Él, siempre ofrece un camino de regreso. La restauración de la alianza no es solo un evento histórico, sino una invitación para todos los que deseen experimentar una transformación profunda y una comunión eterna con Dios. Unidad 8. El día del Señor y la esperanza 1. El día de la ira y la restauración, dos caras de una misma realidad. El mensaje de Sofonías gira en torno a un tema central: el día del Señor. Esta frase aparece repetidamente en su profecía y tiene un doble significado: es un día de juicio inminente para los pecadores, pero también es el comienzo de una restauración gloriosa para aquellos que buscan a Dios con sinceridad. Este día no será solo un evento local que afectará a Judá, sino que se extenderá a todas las naciones. Es un momento de intervención divina en la historia, en el que Dios ejecutará su justicia con total autoridad y rectitud. Para los que han persistido en el pecado y la rebelión, el día del Señor será un día de ira y oscuridad. Sofonías lo describe como un tiempo de angustia y destrucción, en el que la maldad será expuesta y erradicada sin piedad. Aquellos que confiaban en su propia fuerza, en sus riquezas o en sus ídolos descubrirán que todo en lo que han depositado su confianza se desmoronará ante la presencia del Dios Todopoderoso. No habrá refugio ni escape, porque el juicio será universal y total. Dios, en su santidad, no permitirá que el pecado continúe corrompiendo la creación y contaminando a su pueblo. Sin embargo, el día del Señor no es solo un día de castigo, sino también un día de restauración. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-acrobat. Para aquellos que han buscado a Dios con un corazón humilde, será el momento en el que la justicia triunfe y la paz sea restaurada. Dios promete que, después del juicio,
habrá un tiempo de renovación en el que su pueblo vivirá en comunión con Él, libre del pecado y de la opresión. Es un recordatorio de que la ira de Dios no es un fin en sí misma, sino un medio para purificar y restaurar lo que ha sido contaminado. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo, día de ira será aquel día, día de angustia y aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tinieblas y oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento. Sofonías capítulo 1, versículos del 14 al 15. Aunque el mensaje de Sofonías enfatiza la inminencia del juicio, nunca deja de lado la misericordia de Dios. A lo largo de la historia de Israel, Dios ha mostrado repetidamente que su disciplina nunca es el final de la historia. Siempre hay un camino de redención para aquellos que están dispuestos a arrepentirse y buscar su rostro. El profeta deja claro que el juicio no es el propósito último de Dios, su deseo es restaurar y bendecir a su pueblo. La esperanza que Sofonías proclama se basa en la naturaleza inmutable de Dios. Él es justo y santo, pero también es compasivo y paciente. A pesar de que el pueblo ha fallado en innumerables ocasiones, Dios no los abandona completamente. El juicio es una expresión de su amor, porque busca eliminar el pecado y preparar un pueblo que sea verdaderamente suyo. El castigo no es arbitrario ni caprichoso, es una corrección necesaria para que la justicia y la verdad prevalezcan. El profeta presenta una visión en la que Dios mismo se regocija con su pueblo restaurado. Esta imagen es extraordinaria porque nos muestra a un Dios que no solo disciplina, sino que también se goza en la restauración de aquellos que vuelven a Él. No es un Dios distante e indiferente, sino un Padre amoroso que anhela restaurar la relación con sus hijos. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Un aspecto sorprendente del mensaje de Sofonías es que no se limita solo a Judá. Aunque el juicio comienza con el pueblo de Dios, el profeta deja claro que la restauración también se extenderá a las naciones gentiles. Esta idea es revolucionaria para su tiempo, ya que la restauración de Israel siempre se había entendido como algo exclusivo para los descendientes de Abraham. Pero Sofonías abre una puerta hacia el futuro, en el que todas las naciones podrán buscar al Señor y encontrar en Él salvación. Este mensaje anticipa lo que más tarde se cumpliría en Jesucristo. A través de su sacrificio, la salvación se extiende a todo el mundo, permitiendo que tanto judíos como gentiles formen parte del pueblo de Dios. La esperanza que Sofonías presenta no es solo para una nación, sino para toda la humanidad. La promesa de que todas las naciones adorarán al Señor significa que el reino de Dios no estará limitado por fronteras geográficas o diferencias culturales. Dios reunirá a un pueblo que lo servirá con un corazón puro, y su justicia reinará sobre toda la tierra. La idolatría, la corrupción y la injusticia serán eliminadas, y la adoración genuina será restaurada en todas partes. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, los hijos de mi dispersión, me traerán ofrenda. Sofonías capítulo 3, versículo 10. El mensaje de Sofonías nos presenta una imagen completa del carácter de Dios. Nos muestra su santidad y justicia al anunciar un juicio inminente sobre el pecado, pero también su misericordia y fidelidad al prometer restauración y esperanza. El día del Señor no es solo un evento de destrucción, sino también un día en el que Dios traerá renovación y establecerá su justicia en la tierra. Este mensaje sigue siendo relevante en la actualidad.
Nos recuerda que Dios no es indiferente al pecado ni a la injusticia en el mundo. Aunque su juicio puede parecer severo, su objetivo final es la restauración. Aquellos que eligen ignorar sus advertencias enfrentarán las consecuencias de su rebelión, pero los que buscan su rostro con humildad encontrarán en él un refugio seguro y una esperanza eterna. La invitación de Sofonías sigue vigente. ¿Cómo responderemos al llamado de Dios? ¿Nos aferraremos a nuestras propias fuerzas y continuaremos en la indiferencia espiritual, o reconoceremos nuestra necesidad de Él y buscaremos su gracia antes de que llegue el día del Señor? Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, los que habéis puesto por obra su justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. Sofonías capítulo 2, versículo 3. El día del Señor es una advertencia para los arrogantes y un consuelo para los fieles. Es una proclamación de juicio, pero también una promesa de esperanza inquebrantable para aquellos que confían en el Dios de justicia. Uno de los aspectos más reconfortantes del mensaje de Sofonías es la seguridad que Dios ofrece a su pueblo en medio del juicio. Aunque la ira de Dios será derramada sobre los pecadores, aquellos que se refugien en Él encontrarán protección. Este principio es fundamental en la Biblia. Aunque Dios ejecuta justicia, siempre provee un camino de salvación para los que confían en Él. A lo largo de la historia de Israel, Dios ha sido su protector y defensor en tiempos de angustia. Cuando el pueblo se vio rodeado de enemigos, cuando enfrentó calamidades o cuando cayó en crisis espirituales, Dios siempre extendió su mano para rescatar a aquellos que clamaban a Él con un corazón sincero. En el mensaje de Sofonías, esta protección no está basada en la fuerza militar ni en estrategias humanas, sino en la fidelidad de Dios a su pacto. Dios mismo será el refugio para los que buscan su justicia. Esta promesa de protección no significa que los justos estarán exentos de dificultades. Sofonías no dice que los fieles no experimentarán pruebas, sino que en medio de la tribulación, Dios los sostendrá y los preservará. La confianza en Dios no elimina los desafíos, pero garantiza que su presencia será suficiente para sostener a su pueblo. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Nahum capítulo 1, versículo 7. El juicio de Dios no es el final de la historia. Aunque Sofonías describe con detalle la destrucción que vendrá sobre Judá y las naciones impías, también anuncia que Dios traerá restauración completa a su pueblo. Esta restauración no será solo un retorno a la tierra después del exilio, sino una renovación profunda que transformará tanto el ámbito físico como el espiritual. En términos físicos, Dios promete devolver a su pueblo la prosperidad y la seguridad que habían perdido. La tierra que fue devastada será restaurada, las ciudades serán reconstruidas y la comunidad florecerá nuevamente. Dios no solo castigará el pecado, sino que levantará algo nuevo y mejor sobre las ruinas de lo antiguo. Pero lo más importante es que esta restauración no se limita a lo material. Dios restaurará el corazón de su pueblo, dándoles un espíritu nuevo y una relación renovada con Él. La redención espiritual será el centro de esta restauración. El pueblo de Dios ya no será dominado por la idolatría ni la corrupción, sino que caminará en rectitud y fidelidad. Esta promesa de restauración anticipa lo que Dios haría más adelante a través de Jesucristo. La obra de Cristo no solo trajo salvación a los judíos, sino a toda la humanidad. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself.
This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Así como Dios prometió restaurar a Judá después del juicio, Cristo trajo una redención aún mayor, restaurando a los pecadores a una relación eterna con Dios. Y traeré a los cautivos de mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán su vino, y harán huertos y comerán su fruto. Amós capítulo 9, versículo 14. Uno de los momentos más hermosos en el mensaje de Sofonías es cuando Dios anuncia que Él mismo se regocijará con su pueblo. Esta imagen es impactante porque nos muestra a un Dios que no solo salva, sino que también se alegra con aquellos que ha redimido. La relación entre Dios y su pueblo ya no será marcada por el temor al castigo, sino por la alegría de una comunión restaurada. Antes del juicio, Judá estaba llena de lamentos y angustia. El pecado había traído sufrimiento, y el pueblo había perdido su gozo porque se había apartado de Dios. Pero en la restauración, Dios cambiará su tristeza en alegría y su desesperación en esperanza. Esta transformación no es superficial, sino que es el resultado de la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. El gozo de Dios sobre su pueblo muestra que la redención no es solo un acto de justicia, sino también un acto de amor profundo. Dios no solo quiere salvar a su pueblo, sino que anhela disfrutar de una relación con ellos. Su amor es tan grande que se expresa en cánticos y alegría, mostrando su deseo de bendecir a aquellos que han sido fieles. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías capítulo 3, versículo 17. La redención del pueblo de Dios anunciada por Sofonías no es solo una promesa para el pasado, sino una verdad que sigue vigente hoy. Dios sigue siendo nuestro refugio en tiempos de angustia, nuestro restaurador en tiempos de pérdida y nuestra fuente de alegría en tiempos de tristeza. Este mensaje es especialmente relevante en un mundo donde muchas personas sienten que han fallado o que han sido abandonadas. Sofonías nos recuerda que Dios nunca abandona a los que buscan su rostro. Aunque el juicio es real, también lo es la redención. No importa cuán lejos haya caído una persona o una nación, Dios siempre ofrece un camino de regreso. La invitación de Sofonías sigue en pie. Dios nos llama a confiar en Él, a buscar su justicia y a encontrar en su amor la redención que transforma vidas. La redención de Dios no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad que podemos experimentar ahora mismo si nos rendimos completamente a Él. Venid ahora, y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. Sofonías nos muestra un cuadro de redención que va más allá de un simple regreso del exilio. Es una imagen de Dios transformando corazones, restaurando vidas y celebrando con aquellos que han sido redimidos. Su amor es más grande que su juicio, y su gozo por la salvación de su pueblo es la mayor muestra de su gracia. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿estamos dispuestos a aceptar su redención y vivir en su gozo eterno?